Buenos días, hermanos. Mis hermanos, como el tiempo es oro, les invito para que vayamos a el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, muchas gracias, Padre Dios, porque ya es una bendición, Señor, el que tú nos permitas abrir tu palabra, Señor, en esta mañana. El que tú nos permitas, Padre Celestial, venir, Señor, y tener un tiempo, Dios, en el cual venimos a recordar a la persona del Señor Jesucristo, su hermosura, Padre Celestial. Es verdad que hay ciertos problemas, ciertas debilidades, ciertas dificultades que hay en nuestra vida, Señor. Pero cuando venimos alrededor de la mesa y contemplamos a la persona del Señor Jesucristo, cuán fortaleza y alegría nos da, Padre Celestial, el pensar que nuestro gran problema fue solucionado en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, Padre Celestial, que vamos a abrir tu palabra, Señor, a estudiar tu palabra. Pido, Señor, para que nos ayude, Señor, para que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras, Señor, que no sean mis pensamientos, sino que sean tus pensamientos, Dios y Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Tú conoces la situación por la que están pasando, Señor. Tú conoces sus debilidades, oh Dios, pero ayúdanos a encontrar la fortaleza en tu palabra, a encontrar la paz, Señor, y que salgamos hoy, en este día, Señor, por aquella puerta, Señor, alabando y adorando en la persona del Señor Jesucristo. Que nuestra tristeza se convierta en gozo, Padre Celestial. Y aún te pedimos por aquellas almas, Señor, que no han tomado esa decisión de creer en la persona del Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que ellos puedan ver, Señor, en el Evangelio, puedan ver la gran obra de salvación, de ser abiertos ante la luz de tu palabra, Señor, ante el resplendor, Señor, de la persona del Señor Jesucristo. Dios y Padre Santo, te pedimos todo esto en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la historia que vemos en este texto es sumamente interesante, ya que la experiencia de los discípulos en la tormenta puede ser de gran estímulo para nosotros cuando nos hallemos en situaciones como estas. Cuando leemos el texto, allí en Mateo, podemos ver por una parte el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y por otra parte podemos ver la incredulidad de los discípulos. Mis hermanos, en el día de hoy quiero que miremos algunos principios, algunas verdades que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de nuestro peregrinar, de nuestro navegar por este mundo, de manera que aplicando esos principios, esas verdades, podamos estar anclados a la roca firme y segura, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar quiero llamar la atención de ustedes sobre la iniciativa de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 22. Dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mis hermanos, nos dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos, ¿qué dice? Entraran en la barca, ¿sí? Entraran en la barca. En el original esta palabra quiere decir que los forzó, los constriñó,
¿sí? Los compelió a que entraran en la barca y pudieran ir al otro lado de la ribera. Mis hermanos, unos versículos más atrás, allí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo dando de comer a la multitud, multiplicando 5 panes y 2 peces. Pero ahora se nos muestra algo un poco confuso y algo un poco raro. En el versículo 22 nos dice que nuestro Señor Jesucristo hizo que los discípulos entraran en la barca. Hizo, los forzó, los constriñó, les ordenó a los discípulos que entraran allí en la barca. Versículo 23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nuestro Señor despide a la multitud que estaba allí con ellos, despide también a los discípulos que se montan allá a la barca, pero antes de ello, mis hermanos, los discípulos habían visto el poder y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos se encuentran en la barca en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, que dice, le era contrario. Se había levantado una fuerte tormenta que estaba azotando a los discípulos. Mis hermanos, mi primera pregunta en el día de hoy es esta. ¿Quién mandó a los discípulos para que entrara en la barca? El Señor Jesús. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Acaso el Señor no sabía que venía una fuerte tormenta? Claro que sí. El Señor sabía que venía una fuerte tormenta. El Señor lo sabe todo. El Señor controla todo. Nuestro Dios es un Dios que es soberano, mis hermanos. Pero mis hermanos, los discípulos, antes de ello, recuerden, habían estado ayudándole al Señor, le habían estado sirviendo al Señor. ¿Estaban ellos dentro de la voluntad del Señor Jesucristo? Claro que sí. Ellos estaban dentro de la voluntad del Señor Jesucristo. Ellos no fueron como Jonás, ¿cierto? Que queriendo mejor hacer su voluntad, se fueron mejor a ir a Nínive y no hacer la voluntad de Dios. Pero los discípulos habían obedecido a algo que nuestro Señor Jesucristo le estaba allí mandando. Y esto nos enseña la primera lección. A nuestras vidas vienen 2 clases de tormentas. Hay una tormenta que es de corrección y hay una tormenta que es de perfección. La tormenta de corrección es aquella en la cual el Señor nos disciplina y que tiene como fin enderezar nuestro camino, como por ejemplo lo que le pasó a Jonás. Dios le había dicho a Jonás para que fuera a Nínive, ¿cierto que sí? Para que fuera allá a predicar las buenas nuevas, para que este pueblo allá en Nínive se arrepintiera y se convirtiera a nuestro Señor. Pero como decimos a lo colombiano, Jonás hizo lo que se le dio, ¿qué? La gana. No hizo lo que el Señor le estaba mandando hacer, sino que hizo su voluntad. No quiso hacer la voluntad del Señor. Al querer hacer su voluntad, entonces él quiere ir a Tarsis, se sube en un barco y en el camino de ese barco para ir a Tarsis se desencadena una fuerte tormenta. Los marinos que estaban en ese momento están muy atemorizados y echan suertes y la suerte cae ¿sobre quién? Sobre Jonás. Interrogan a Jonás. Jonás confiesa. Jonás dice que todo esto estaba sucediendo porque él estaba tratando de huir de la voluntad del Señor. Dice en Jonás, en el libro de Jonás, que nuestro Dios mandó un gran pez, el cual se lo tragó. Jonás allí orando, el libro de Jonás nos dice que Jehová le había ordenado al gran pez para que lo escupiera, para que lo vomitara y para que lo dejara cerca de la tierra. Mis hermanos, es verdad que tenemos alguna situación difícil. En el día de hoy tú has venido y hay alguna situación difícil, económica, familiar, laboral, qué sé yo, el problema que tú tienes en este momento. Pero quiero apelar a tu conciencia en esta mañana y quiero preguntarte algo. En la situación en la que tú estás atravesando en este momento, ¿es porque estás dentro de la voluntad de Dios o es porque estás cosechando la desobediencia, los frutos de tu desobediencia? Hermano, quiero que piensen ello. No solamente que me miren, sino que analicen y hable a su corazón, a su conciencia. La situación por la que tú estás atravesando en este momento es porque estás dentro de la voluntad de Dios o porque tú has desobedecido a Dios y estás cosechando los frutos de tu desobediencia. Pero como habíamos hablado, hay otra clase de tormenta y es la tormenta de perfección. Es aquella en la cual el Señor nos ayuda a crecer. Los discípulos habían obedecido al Señor,
Ahora los discípulos estaban siendo perfeccionados por el Señor. Hermanos, dentro del pueblo de Dios, dentro de algunos hermanos, hay una idea que es bastante rara y hay veces se piensa que si obedecemos a Dios, nuestro navegar, nuestro peregrinar por esta vida va a ser sin dificultad y sin ningún problema. Y esto no es así. Esto no es lo que enseñan las Escrituras. Dice Job capítulo 5 versículo 7, dice, y así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Por eso, mis hermanos, debemos tener en cuenta algo, que cuando estemos pasando por medio de una tormenta por haber obedecido a Dios, mis hermanos, recuerda que fue Él que te mandó allí. Recuerda que fue Él el que te mandó hacia esa situación, como lo que le está pasando a los discípulos. Recuerda que fue Él que te mandó. Pero no solamente Él te manda, sino que Él también te cuida, como lo vamos a ver. Versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿De quién se refiere? ¿A quién está hablando? ¿De Jesús? En un texto en Marcos, que en Marcos nos dice lo siguiente, dice que el Señor los veía remar porque el viento les era contrario. Mis hermanos, nuestro Señor estaba viendo a los discípulos en medio de su aflicción. Nuestro Señor estaba viendo a sus discípulos en medio de la tormenta, pero no solamente los estaba viendo, sino que estaba rogando por ellos, intercediendo por ellos. Qué bueno es saber que así es nuestro Señor para con nosotros. El Señor nos está viendo en medio de nuestra situación, es verdad, pero no solamente que nos está viendo, sino que también está intercediendo por nosotros. Nuestro Señor nos está viendo remar. Nuestro Señor nos está viendo que en medio de la situación tenemos temor, tenemos miedo, que estamos angustiados, que estamos afligidos, que estamos ansiosos. El Señor conoce nuestra situación. El Señor sabe por lo que estamos pasando en este momento. El Señor no te está diciendo, bueno, vaya, búsquela tú como puedas. No me vengas a decir nada, no. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor simpatiza con nuestra flaqueza. Nuestro Señor conoce nuestra situación. Dice un autor, dice lo siguiente, mientras ellos estaban en la tormenta en el mar, Cristo estaba orando por sus discípulos para que su fe no fallara. Y sigue diciendo él, si tú supieras que Cristo está en el cuarto del lado, orando por ti en este momento, conociendo lo que está pasando, intercediendo por ti en la presencia de Dios, él hace una pregunta y dice, ¿tú no te sentirías más fortalecido, más fortalecida para seguir adelante en medio de la tormenta para cumplir la voluntad de Dios? ¿Tú no te sentirías más fortalecido? Pues mi hermano, el Señor está con nosotros. El Señor está pendiente de nosotros. El Señor está intercediendo por nosotros. Es verdad que Él no está en el cuarto de al lado, pero ¿quiere que te diga algo? El Señor está a la diestra de Dios Padre. El Señor está en los cielos intercediendo por ti, por tu nombre, por tu problema en particular. El Señor conoce tu situación, tu problema. Eso es algo en el cual nosotros deberíamos de encontrar mucho descanso, porque nuestro Dios es un Dios soberano. Versículo 25 dice lo siguiente, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La noche tenía 4 vigilias. Una era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la primera. De 9 de la noche a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Cuándo dice aquí que el Señor fue hacia ellos? En la cuarta vigilia de la noche. Hay algo especial en este versículo. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo hacia ellos? Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mis hermanos, allí podemos ver a nuestro Señor, un Dios que es totalmente soberano, un Dios que tiene el control sobre toda la creación. Mis hermanos, nuestro Señor fue capaz de andar por el agua como si fuera tierra firme. Los egipcios, para representar algo que era imposible, tenían allí un dibujito, y era 2 piececitos sobre el mar. Pero eso para nuestro Señor no es nada. Los sabios de este mundo pueden decir, eso es imposible. La experiencia nos dice que eso no se puede hacer. No hay nadie que pueda hacer eso.
La experiencia nos dice que eso lo puede hacer, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que es soberano, porque nuestro Dios es un Dios que controla todo el universo. Nos dice la palabra de Dios que Él con el poder de su palabra sostiene el universo. Ahora no va a ser capaz Él de calmar las aguas. Ahora no va a ser capaz Él de andar por su propia creación. ¿Qué aliento encontramos en nuestro Señor? ¿Qué aliento encontramos en aquel que es el Dios soberano, el que controla todas las cosas? Estudiando este texto, y decía yo, ¿acaso no era más fácil que el Señor se presentara mejor a ellos en la barca y decirle, bueno, aquí estoy? ¿Acaso eso no era más fácil? ¿Por qué el Señor se fue caminando entonces por las aguas, andando por las aguas para ir donde estaban ellos, contra aquello a lo que ellos temían, que era la tormenta, que era la tempestad, que eran las fuertes olas? Mis hermanos, era el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo llegaría a ellos. A menudo nosotros tememos que nos lleguen diferentes situaciones a nuestra vida, enfermedades, pesares, dolores, pero la verdad es que todo esto nos ayuda para acercarnos mucho más al Señor Jesucristo. Hermano, ten presente algo, que las ondas, que las olas, que el viento, que la situación por la que tú estás atravesando en este momento son sirvientes de nuestro Señor. Nada se puede mover si no es la voluntad del Señor. Nos dicen las Escrituras que ni aún las hojas de los árboles se pueden mover. Hermano, la situación por la que estás atravesando en este momento es porque el Señor así lo ha querido. Y son sirvientes de nuestro Señor. Hermano, nuestro Dios es poderoso. Lo he dicho muchas veces en esos pocos minutos que allí llevamos. Pero mis hermanos, yo quiero que tengamos eso presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y aún se arraigue de aquellas promesas, de aquellos versículos que podemos encontrar a nuestro Señor. Como por ejemplo, el Salmo capítulo 93, en el cual dice, el que está en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Jonás, cuando estaba allí en el vientre de aquel pez, él decía, todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. Mis hermanos, según Jonás, ¿de quién son las ondas? ¿De quién son las olas que pasaron por encima de él? De nuestro Dios. Ahora te pregunto, ¿de quién son las ondas, las olas que están pasando por ti, por encima de ti en este preciso momento? ¿Acaso no encontramos fortaleza? ¿No encontramos fuerza en nuestro Dios? Pero hay otra aplicación, y era la que veíamos allá al principio. Dice que él fue a la cuarta vigilia de la noche. Yo creo que más o menos el Señor estaba despidiendo a la multitud, despidiendo a los discípulos en la barca. Eso era más o menos tipo, creo yo, 4, 5, 6 de la tarde, de qué sé yo. Los discípulos se encuentran en el mar, aproximadamente desde las 6 de la tarde. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, en ese momento cuánto tiempo tuvieron que esperar los discípulos? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos pasando por en medio de la tormenta? Toda la noche pasaron allí. Y el Señor, dentro de su voluntad, vio que era consecuente mejor ir a la cuarta vigilia de la noche. Esa es la voluntad del Señor. Él consideró que era necesario ir a esa hora. Mis hermanos, hay momentos en los que nosotros estamos pasando por problemas, qué sé yo, de enfermedad. ¿Tenemos algún problema económico o financiero? ¿Tenemos algún problema laboral? ¿No tenemos trabajo? ¿O tenemos algún problema con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con un familiar? ¿Qué sé yo el problema que tú tienes en este momento? Y muchas veces vamos a la presencia del Señor diciéndole, Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, llevo días, semanas, meses, años, suplicando que por favor me libre, Señor. Socórreme, Señor. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, Señor, para que tú me libres? En ese momento es que a veces nos encontramos desamparados, nos encontramos solos, nos encontramos en tristeza y aún hasta a veces renegamos de nuestro Dios. Pero mi hermano, quiero decirte hoy en esta mañana, que si tú estás pasando por esos problemas, por esa situación en particular, si tú estás luchando en este momento contra aquella situación, déjame decirte algo, mi hermano, tú no estás solo, el Señor está contigo. Puede que Él no venga de inmediato, de verdad, allí a quitarte, a resolverte el problema,
Puede que Él no venga allí en ese momento, pero así como lo hizo con los discípulos, el Señor tenía un propósito con ellos. Y por eso fue que Él llegó a la cuarta vigilia de la noche. Mis hermanos, el Señor no ha llegado en el momento en que nosotros hemos estado clamando al Señor porque Él tiene un propósito con nosotros. Y recuerde que todo propósito es hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros debemos de confiar, que nosotros debemos de tener presente en todo momento. Pero mire la reacción de los discípulos por lo que están pasando. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban espantados, estaban inquietados, estaban siendo sacudidos, estaban con mucho temor, estaban muertos del pánico por lo que estaban pasando en ese momento. Oh, mi hermano, pongámonos en los zapatos de ellos, por lo que está pasando. ¿Los discípulos no habían visto el poder y los milagros de nuestro Señor? Claro que sí los había visto. Antes de ellos subirse a la barca, ellos habían estado con el Señor cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces y les dio de comer a la multitud, que era lo más normal que ellos tenían que esperar. Bueno, lo más normal es que si ellos están en medio de la situación en la que están atravesando y si ven que está viniendo alguien, bueno, que reconozcan que Él es su Señor. Eso es lo más normal. ¿Por qué los discípulos no le reconocieron? Bueno, porque no le estaban esperando. Porque si le estuvieran esperando, le hubieran reconocido. Sino que al contrario, se llenaron de miedo y dijeron, un fantasma. La fe y el miedo no pueden vivir juntos en nuestro corazón. Porque llegará un momento en que el miedo nos ciega de tal manera que no podemos ver la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos de tener el control. Pero ¿cómo vamos a tener el control? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 27 sigue diciendo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos estaban espantados, los discípulos estaban muertos del miedo, pero el Señor allí se les aparece. Les está diciendo, soy yo, ya estoy con ustedes, no teman. Bueno, ¿saben lo que el Señor les está queriendo decir allí? Les estaba animando, les estaba fortaleciendo antes de que Él calmara la tempestad. Mis hermanos, el Señor no caminó por las aguas para darles un curso de cómo caminar por las aguas. Venga Andrés, venga allí Pedro, Felipe, venga, yo les voy a enseñar de cómo vamos a caminar por las aguas. No. Él actúa en medio de la situación que nos aflige. Él actúa en beneficio de nosotros, a favor de nosotros. No hay un camino tan lejano que Él no pueda ir. No hay una tormenta más grande que Él no pueda calmar. No hay un bote más frágil que Él no pueda sostener. Recuerda, mis hermanos, que la hora más oscura del anochecer es la del antes del amanecer. No hay nada que sea grande para nuestro Dios. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. En el versículo siguiente encontramos a un hombre que es un poco impulsivo, al apóstol Pedro, en el versículo 28, y mire lo que sigue diciendo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era el pescador y tenía mucha experiencia. Y él sabe que es una tormenta. Pongámonos en los zapatos de ellos. Imaginémonos, mis hermanos, en este momento. Estamos nosotros en la barca. Estamos subidos en la barca. Los vientos vienen, los vientos van, se hacen cada vez más fuertes. Las olas vienen encima allí de la barca. Amenaza de verdad con que va a hundir la barca. Estamos a punto de morir. La muerte nos respira aquí en el hombro. Ahora, que Pedro salga con lo que está diciendo, mira lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba viendo la situación en la que estaba pasando, pero es como si le estuviera diciendo, Señor, tú que tienes el control de toda la creación, que todos los elementos de toda la creación a ti te obedecen, Señor. Manda que yo pueda caminar en medio de esta tempestad, en medio de estas aguas y poder ir hacia ti. ¿Quiénes han visto de ustedes esas películas en las que el mar está bastante recio?
y que de verdad a veces viene la ola muy alta y viene el barco y uno dice, se van a ahogar, se van a ahogar. Imagínense en esa situación. ¿Sabe lo que está queriendo decir el apóstol Pedro? Que él prefiere mejor estar en las aguas con su Señor que estar en la barca sin Él. Yo les confieso algo, cuando yo leía este texto y lo estaba estudiando, yo no hubiera dicho esto lo que está diciendo Pedro. No, yo estaría en la barca, estaría allí porque me siento mucho más seguro. Pero mis hermanos, nuestra seguridad no está en la barca, nuestra seguridad está donde está el Señor. Y si el Señor está en las aguas, Pedro dijo, prefiero ir hacia las aguas mismas. Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pedro. Y mire lo que pasa en el versículo 29. Y el Señor le respondió a la petición de Pedro y le dice, ven. El Señor le dice, bueno, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven, ven, acércate, hazlo, hazlo. Ahí se encuentra Pedro caminando sobre las aguas. Que el Señor Jesucristo caminara sobre las aguas es un milagro, pero es Cristo. Pero que Pedro caminara sobre las aguas, lo digo en un sentido, es un milagro mayor. Porque Pedro es un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones y deseos igual que tú, igual que yo. Y se encuentra caminando sobre las aguas. Pero llega algo inesperado. Versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? ¿Quién tuvo miedo? Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Va caminando sobre las aguas, su mirada está puesta en el Señor, su confianza está puesta en el Señor. Cuando de un momento a otro llegan a escuchar los fuertes vientos, el agua, las olas, mire lo que está pasando, y entonces él pierde su mirada en el Señor y comienza a mirar lo que está pasando a su alrededor, la circunstancia por la que está pasando. ¿Y qué dice? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Se hundió. Y Pedro dice, Señor, sálvame. ¿Ustedes qué se imaginan que le diría al Señor en ese momento? Bueno, Pedro, húndete más porque te lo tienes merecido. Porque la verdad yo te dije que yo estaba aquí, pero no quisiste obedecer, húndete más. Y cuando estés tragando mucha agua, yo te saco. ¿Será que eso es lo que dice el Señor? Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Nuestro Señor vio que el apóstol Pedro estaba reconociendo que se estaba hundiendo, lo que estaba pasando, y él dice, Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente extendió su mano y le agarró, lo cogió y lo llevó hacia él. ¿Será que el apóstol Pedro fue el que lo agarró? ¿Quién lo agarró? Nuestro Señor. Ahora, en sus manos, ¿qué tormenta me puede arrebatar? En sus manos, ¿qué tormenta me puede hundir? El Señor lo sacó, mis hermanos. Y sigue diciendo las Escrituras, sigue diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué te lanzaste de la barca? ¿Estabas más seguro allí? No, sino que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le estaba queriendo decir, Pedro, tú estabas colocando tu mirada en mí, tú estabas colocando tu confianza en mí y estabas caminando por el mar. En el momento en que tú dudaste, en el momento en que tuviste las circunstancias por lo que estamos pasando, en ese momento, fue en ese momento que comenzaste a hundirte. Pedro, ¿por qué dudaste? Esa palabra de dudar en el original se refiere cuando uno está en medio de dos caminos, sí, que no sabe uno para qué camino coger. Bueno, mis hermanos, nosotros no deberíamos de estar así. Nosotros deberíamos ir por donde el Señor nos dice. Si el Señor nos dice que este es el camino, por ese camino es que nosotros debemos de andar. Hermanos, yo le aseguro que si Pedro hubiera colocado su mirada en la persona del Señor Jesucristo, su confianza en Jesús, hubiera caminado en el mar, por las aguas e ir hacia Él. Qué sé yo, ni siquiera hubiera caminado por el mar solamente, hubiera atravesado todo el mar Caribe, todo el océano Atlántico. Pero si Él colocara su confianza en Él, mis hermanos, nosotros también debemos de colocar nuestra confianza, nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo. Si Él nos dice, ese es el camino, vaya por ese camino. Si Él te dice, ven, ve, mi hermano. Estaba leyendo y estaba investigando sobre el texto, leí algunos libros en que decía que Pedro era un hombre de poca fe, y la verdad quizás sea así. Pensemos por un momento. Mire lo que está pasando, las olas van, las olas vienen, y él es el único que se atreve
a decir esas palabras. Es mejor poca fe que ninguna. ¿O a dónde tú escuchas que los otros discípulos también dijeron lo mismo? No, por eso escuchamos aquí que esta es la historia de Pedro. Yo le digo algo, yo hubiera estado en la barca, ni siquiera hubiera mirado a Jesús. Estaría allí aferrado diciendo, ay Señor, sálvame, 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 sálvame Señor. Estaría muerto del miedo. Entonces, imagínese por lo que está pasando Pedro en ese momento. Hay que darle el crédito a Pedro. Esa experiencia de Pedro, que fue dolorosa, pero esa experiencia fue la que le ayudó a conocer a nuestro Señor y conocerse a sí mismo. Mis hermanos, las tormentas de nuestra vida no son agradables, eso es verdad, pero son necesarias porque ellas nos enseñan a confiar mucho más en nuestro Señor. Decía que tener fe no es creer a pesar de la evidencia. Yo vi al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, yo creo, yo lo creí, pero sigue diciendo aquella persona, dice, no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Esa es la verdadera fe. Dice Juan Carlos Ray, qué imagen tan gráfica que tenemos aquí de la vida de muchos creyentes. ¿Cuántos hay que tienen la suficiente fe para dar el primer paso, para seguir a Cristo, pero no la suficiente para continuar igual que empezaron? Se asustan de las pruebas y de los peligros y parecen haber en su camino. Miran a los enemigos que los rodean, a las dificultades que les parece probable que vayan a salirse al encuentro. Enseguida sus pies comienzan a hundirse, sus corazones comienzan a desfallecer dentro de ellos, sus esperanzas se desvanecen y su consuelo desaparece. ¿Por qué sucede esto? Pregunta allí el autor. Cristo no ha cambiado, sus enemigos no han aumentado, sucede sencillamente porque como Pedro han dejado de mirar a Jesús y han cedido a la incredulidad, se obsesionan pensando en sus enemigos en vez de pensar en Cristo. Ojalá guardemos esto en nuestro corazón y aprendamos sabiduría. Otro autor dice lo siguiente, en medio de las pruebas de esta vida, nosotros debemos de estar confiados en que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y si Cristo me dice, ven, yo debo de ir confiado en su palabra, porque Él va a cumplir su propósito en mí. Recuerda que Él es el autor y consumador de nuestra fe, y aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar su obra por la mitad. Dios está trabajando con nosotros y cuando termine vamos a hacer una obra perfecta, glorificados en su presencia. Si el Señor nos dice, ven, vayamos hacia Él. ¿Se acuerda lo que pasó con Josué? Moisés acaba de morir, necesitan un líder, este pueblo es bastante rebelde, habían estado con un buen líder como es Moisés, y el Señor le dice a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si Él está con nosotros, eso es lo único que necesitamos. Salmo capítulo 27, versículo del 1 al 3, y otra persona que me ayuda a buscar Salmo capítulo 91, versículo 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo capítulo 91 dice, versículo del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿En quién confiaré? Mis hermanos, si el Señor nos dice, ven, debemos de ir hacia Él. Él es el Señor Todopoderoso. Y terminando, dice los versículos 32 y 33, dicen, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Los discípulos habían pasado por una fuerte tormenta, estaban siendo perfeccionados por nuestro Señor,
ahora ellos se encuentran en puerto seguro. Nosotros también llegaremos a puerto seguro si confiamos en nuestro Dios. Si tú eres la persona que dices, si tú estás afligido en el día de hoy por las cosas que están pasando a tu alrededor, si tú tienes problemas económicos, financieros, de salud, con tus padres, con tus hijos, qué sé yo, el tipo de problema que tú tienes, quiero recordarte algo. Nuestro Señor Jesucristo fue a tomar una gran tormenta. ¿Se acuerdan cuál es esa gran tormenta? Ese gran problema que nosotros allí teníamos. ¿Tú crees que el problema que tú tienes en este momento es muy grande? ¿El Señor acaso lo puede solucionar? No veo ninguna respuesta del Señor, no veo ninguna salida a lo que me está pasando en ese momento. Pues déjame decirte, mi hermano, que tu problema es que tú dices que es tan grande, no es más grande que el problema que teníamos nosotros, y era por causa del pecado. La tormenta que nosotros debíamos de ir a atravesar era el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero nuestro Señor lo tomó allí en la cruz del Calvario. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Señor, trátame a mí como merecen los adúlteros, aquellos fornicarios, aquellos mentirosos. Señor, trátame a mí como ellos. Pero el Señor llegó hacia la cruz del Calvario solucionando ese gran problema que tú y yo teníamos, diciendo, consumado es, pagado es, tu deuda está saldada, ya no vas a atravesar esa gran tormenta. El más grande problema que tú tengas en este momento no se puede comparar al más grande problema que teníamos con nuestro Dios. Por eso, mi hermano, si tú tienes que encontrar respuesta y fortaleza en el Señor, recuerda el Evangelio. Mira el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los perdidos, el Evangelio también es para nosotros. Debemos de predicarnos el Evangelio el uno al otro, porque allí es donde nos recuerda lo que éramos nosotros y lo que el Señor hizo a favor de nosotros, en beneficio de nosotros. Mis hermanos, es allí donde tenemos que mirar. Y no quería allí terminar sin decir unas cortas palabras a aquellas personas que nos visitan o nos llegan visitando por mucho tiempo en la congregación. Hemos estado hablando que el Señor a sus hijos, sí, los lleva en la tormenta, pero los cuida. Pero déjame decirte que no todos son hijos de Dios. Hemos dicho que las ovejas escuchan a su pastor y son los que pueden allí clamar, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, ¿de quién temeré? Pero mi amigo, no todos son ovejas de ese redil. No todos son ciudadanos de ese reino. Amigo, amiga, tú que nos visitas por primera vez o que nos llevas visitando por mucho tiempo, o quizás tú que dices que eres un cristiano pero no has reconocido tu pecado delante de Dios, déjame decirte algo, que para ser tú ciudadano de ese reino tienes que reconocer que hay un grande problema y es ese problema que estábamos hablando ahorita aquí al final. Es el problema del pecado. Dios da un testimonio acerca de ti. Dios está diciendo acerca de ti que no hay nadie justo en la tierra. No hay quien haga lo bueno sin dejar de hacer lo malo. Todos hemos pecado contra Dios. Y nos dice que el salario, el miserable salario, las consecuencias de mi pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Tú debes de reconocer lo que está diciendo las Escrituras acerca de ti. Nuestro Dios Todopoderoso, esa es la radiografía que da acerca de ti. Y tú tienes que reconocer eso. Así como Pedro estuvo allí en las aguas y reconocía que se podía hundir, tú tienes que reconocer que tú eres un pecador, que tú eres una pecadora y que estás en deuda con Dios. Y que ese Dios que es completamente santo y que es completamente justo tiene que castigar el pecado. Tiene que castigar el pecado. Amigo, reconoce que no tiene salida alguna. Tus buenas obras, tu buen juicio, no te pueden librar. No puedes hacer en absolutamente para poder salvarte. Lo único que tienes que reconocer es tu pecado y decir, Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Y enseguida, dicen las Escrituras, que ahí mismo en el Evangelio va a resplandecer la luz del Evangelio y es en nuestro Señor Jesucristo. Amigo, arrepiente de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Esto te lo digo a ti. Puedes ser muy joven, puedes ser muy adulto,
Puede que nos visites la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, cuantas veces haya visitado. Pero esto es una gran verdad y no quisiera que tú te fueras por esa puerta sin que escucharas ello. Pero déjame decirte que si tu respuesta en esta mañana es decir no a eso, no creo en lo que dice ello, eso es religiosos, pensar que eso solamente es de religión, ok. También te voy a decir lo que dicen las Escrituras con respecto a ello. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Esa fuerte tormenta que estábamos hablando, tú tienes que pasar el juicio de Dios. Y el Señor, como digo muchas veces, el Señor será tu Salvador en el día de hoy, o si no, el Señor será tu juez en aquella tormenta. ¿Cuál es tu decisión? Si tú quieres venir a hablar un momento conmigo, hablar con alguno de los hermanos que están aquí presentes, no salgas por esa puerta sin tomar una decisión y sin creer en el Señor Jesucristo. Por favor, reconoce tu pecado y ven a Jesucristo reconociéndolo como tu Señor y como tu Salvador. Y Él extiende sus brazos y estará allí esperando. Hermanos, vamos a orar. Le pido por favor a un hermano, le voy a pedir a nuestro hermano Milerto para que nos encomiende en oración y así quedamos así despedidos. Gracias. Oremos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, gracias bendito Dios por tu amor incomparable, por tu gracia redentora. Gracias Padre porque tú has extendido tu amor hacia toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de gracia. Permite, Padre, que los que aún no han tomado la decisión de creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo y aceptarle como su Salvador y Señor, puedan hacerlo, para que tengan vida, vida en abundancia, con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Padre, ruego, bendito Dios, que tu poderosa mano y el poder de tu Santo Espíritu trate con cada uno de nosotros, con aquellas personas que aún no han creído, a fin de que les convenza, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre, oramos entonces que tu poderosa mano, tu palabra, Señor, esté en cada corazón, en cada mente y haga el trabajo que tiene que hacer. Padre, gracias por cada visita, gracias por cada hermano. Ahora despídenos en paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.